Gracias, Esteban. Para mí constituye un motivo de especial satisfacción poder participar esta tarde en la presentación del informe de justicia constitucional que selecciona sentencias, dictámenes, decisiones de amparo del Consejo de la Transparencia del año 2011. Y lo quiero hacer iniciando con una reflexión para poner de relieve que la justicia constitucional representa en buena medida la etapa más avanzada del Estado constitucional de Derecho. Así se dice en la introducción por el profesor Smulowicz. Y en ese sentido, los órganos del Estado, las personas, los grupos intermedios, no solamente están sujetos a la Constitución, sino que además a tribunales encargados de garantizar efectivamente el principio de supremacía constitucional. La Constitución, en otros términos, para que se transforme en norma vinculante, debe contener entonces mecanismos idóneos y eficaces que la protejan jurisdiccionalmente para poder ser aplicada directamente como norma decisoria litis en la solución de los conflictos sometidos a su imperio en caso de ser esta violentada. Los tribunales ejercen jurisdicción en materias constitucionales, están precisamente destinados a garantizar la estructura del régimen democrático, ya se decía, y deben velar porque los órganos públicos limiten el ejercicio de su poder en las áreas de su competencia y, de otra parte, dar eficacia y aplicación a los derechos fundamentales, como expresamente lo señalan artículos contenidos en las bases de la institucionalidad. Ahora, en nuestro país, el ejercicio de la jurisdicción para resolver conflictos constitucionales es concentrado, como se sabe, y compartido. Concentrado porque lo tienen exclusivamente los tribunales que señala la Constitución y se opone al control difuso en que cualquier tribunal de la República que estime que una ley decisoria es inconstitucional puede inaplicar. Y es compartido porque existe más de un tribunal con competencia para decidir. Y en este sentido, el Tribunal Constitucional, yo diría, es el que se concentra la mayor parte de la competencia para dirimir conflictos constitucionales. Pero sus atribuciones no son monopólicas, porque la propia Constitución otorga facultades en esta área a tribunales especiales para resolver lo que ella precisa en su normativa, y en tal situación se encuentran los tribunales electorales, las Cortes de Apelaciones para conocer de la acción de protección en primera instancia, y la Corte Suprema en segunda instancia, mismas Cortes que conocen de otros recursos o acciones que amparan garantías constitucionales. ¿Y por qué hago esta pequeña introducción propedéutica? Porque me parece que el desafío para la nueva versión del informe deberá considerar o ampliar algunas otras temáticas que claramente implican o conllevan a la aplicación de la Constitución, y un área particularmente interesante para nuestro sistema político, creo, es todo lo referido a la justicia electoral. Ahora, el informe sobre el estado de la justicia constitucional correspondiente, ya decía, al periodo 2011, que hoy se presenta, comparto, constituye un esfuerzo de selección y de sistematización de la praxis constitucional que se observa en la labor de los principales tribunales que en nuestro país ejercen jurisdicción constitucional a través de las distintas acciones y recursos que son de su competencia. El año pasado, se recordaba aquí en este mismo lugar, se nos concedió el privilegio de presentar el informe que correspondía al periodo 2010. Y en estas oportunidades, bueno, debemos celebrar la continuidad de esta iniciativa, porque suele ocurrir que esfuerzos de esta índole a veces se abandonan y quedan en el camino. Hay un desafío para perseverar, porque francamente se está frente a un insumo de gran utilidad que naturalmente creo es valorizado por el foro, por el mundo académico y por los jueces. Ahora, en una primera consideración, observamos que
habiéndose mantenido el estudio de los ejes temáticos del informe anterior, se incorpora el examen de otras problemáticas o conflictos, lo que me parece constituye en verdad un acierto. La jurisprudencia de admisibilidad, o sobre la admisibilidad en el proceso de inaplicabilidad es una materia que destaco. El estudio de las sentencias más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de igualdad ante la ley, debido proceso, entre otras, de ciertas decisiones que uno podría considerar emblemáticas que han sido dictadas por el Consejo para la Transparencia, de algunos dictámenes de la Contraloría General de la República, de sentencias que se han dictado en sede de nulidad penal por infracción a garantías judiciales que conoce la Corte Suprema, junto al estudio de otros temas específicos, entre ellos los problemas que se suscitan con las acciones de filiación, temas referidos al derecho a la identidad personal, conflictos derivados entre la condición de bienes públicos, honra, privacidad, libertad de expresión. El informe, y voy a ser breve en esto, se estructura en 9 capítulos y 2 anexos. Ustedes van a poder leerlo. En el primero se analiza los requisitos de admisibilidad en el proceso de inaplicabilidad. Me voy a referir a este punto en un momento más. El segundo versa sobre la igualdad ante la ley, con énfasis, diría yo, en los criterios para distinguir las diferencias arbitrarias de aquellas que no lo son y cómo se ha ido introduciendo el principio de proporcionalidad como herramienta interpretativa privilegiada. Y acá se va dialogando entre lo que son los criterios que se observan en los fallos que dicta el Tribunal Constitucional con los que emanan de las Cortes de Apelaciones y especialmente de la Corte Suprema en materia de protección. Y se estudian sentencias recaídas en materias tan diversas como la definición del matrimonio en el Código Civil, en esta versión que corresponde a la sentencia del 2011, los límites a la indemnización de perjuicio en caso de pérdida de equipaje en el transporte aéreo, los requisitos para la procedencia del bono de desempeño para funcionarios del Poder Judicial. También hay sentencias que se comentan sobre controles obligatorios preventivos, por ejemplo, la que recae en el proyecto de ley sobre el registro de antecedentes del usuario de cibercafé, entre otros fallos, y, como decía, varias sentencias, algunas de gran importancia, dictadas por los tribunales ordinarios. En un tercer capítulo se examina el derecho al debido proceso. Lo interesante de esta sección, además de destacar la trayectoria de la jurisprudencia, es que incorpora el estudio de sentencias sobre garantías judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema en el conocimiento del recurso de nulidad por infracción de garantías constitucionales. Las bases constitucionales del derecho penal, con énfasis en la problemática de la tipicidad de las leyes penales en blanco, se estudia en el capítulo 4. En el siguiente se trata de los derechos prestacionales, esto es, de aquellos que exigen una contraprestación directa y material de parte del Estado, el derecho a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social. Y aquí yo destacaría la sentencia sobre la autonomía de la Universidad de Chile y algunas sobre apremios de arresto por no reincorporación de trabajadores despedidos, entre otros. También el orden público económico es estudiado a partir del examen que se hace de las garantías que lo componen o que lo integran. Se estudia, porque obviamente forma parte del sistema constitucional, diversas cuestiones que están vinculadas con la configuración de nuestro régimen político o sistema político, el ámbito y alcance de las leyes orgánicas constitucionales, que naturalmente exhibe una actualidad permanente, temas referidos a la iniciativa legislativa del Presidente de la República, la relación entre la potestad legislativa y la potestad reglamentaria. Y se incorporan temáticas
que dan cuenta de conflictos que se vinculan con la transparencia y el acceso a la información. Y lo mismo, acciones de fijación en materia de familia, particularmente, como decía, el tema de la identidad personal, el plazo para ejercer la acción de renovación, fijación del hijo póstumo, y en un conjunto de anexos finales se da cuenta de los conflictos entre el derecho a la honra y la libertad de expresión. Ahora, destacaré en esta presentación algunas afirmaciones que los investigadores formulan en su informe, que no necesariamente comparto, todas ellas en relación a, yo diría, los 3 nuevos ejes temáticos que se han incorporado en esta segunda versión del informe. La primera tiene que ver con el estudio de los requisitos de admisibilidad en el recurso de inaplicabilidad. Y aquí, por ejemplo, se sostiene que al haber 2 salas la capacidad de absorber requerimientos sin dilaciones mayor, pero a su turno precisan quienes están a cargo de esta sección, que ello trae aparejado un riesgo de disparidad de criterios respecto del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, lo que podría generar un problema de previsibilidad o certeza y un trato desigual ante la ley. Sin embargo, acá la cuestión es que nos enfrentamos frente a un diseño institucional. El constituyente definió, y por lo tanto esta sería una crítica formal a la estructura conforme a la cual y a las reglas de asignación de distribución de competencias que el propio constituyente fijó. Pero trasluce esta observación quizás una preocupación que se evidencia en ese sentido por quienes están a cargo de esta investigación. Luego, los profesores que redactan este capítulo pareciera que deslizan también una crítica a la denominada fase de admisión a trámite en el requerimiento de inaplicabilidad, etapa previa y anterior a la admisibilidad, porque conjuntamente con el examen de admisión a trámite, afirman, se estaría desnaturalizando el objeto de este y se realiza el examen de admisibilidad. Sin embargo, ocurre que cuando las salas consideran que es evidente la concurrencia de alguna causal de la admisibilidad por razones de economía, no tiene sentido proseguir con la tramitación de un requerimiento que no tiene mayor viabilidad. Hecho de menos en el estudio de lo que se ha llamado requisito de admisibilidad de la inaplicabilidad por los investigadores, un análisis de cómo ha operado la facultad del tribunal para decretar la suspensión del procedimiento. Quizás un estudio empírico podría aquí ayudar para poder indagar si se hace un uso excesivo de esta prerrogativa por parte de alguna de las salas, o si se demanda con fines meramente instrumentales por los que producen requerimientos, y si no tiene ello costo, se podría estar frente a incentivos equívocos en este sentido. Después, me pareció interesante las observaciones que se van formulando en cuanto al requisito de que el requerimiento sea formulado por una persona o un órgano legitimado, y plantean dudas sobre la posibilidad de que un juez, miembro de un tribunal colegiado, pueda deducir en forma personal un requerimiento respecto de un proceso que le toque resolver. Si bien yo diría que el tribunal ha efectuado una interpretación amplia, que creemos correcta, sobre los sujetos legitimados para recurrir de inaplicabilidad, los mayores inconvenientes se han presentado respecto de la legitimación del juez de la gestión pendiente, porque parte de la doctrina considera que no se debe entender al juez como órgano legitimado, porque este solicita la declaración de inaplicabilidad en ejercicio a una potestad pública, no como un requerimiento más, dado que no se encuentra privado de controlar, como se encuentra privado de controlar la constitucionalidad de las normas legales al
momento de decidir el conflicto que se haya de resolver, debe reconocerse de esta facultad, esta prerrogativa de accionar ante el tribunal. Y aquí comparto con los investigadores que estos ponen de relieve el peligro que puede traer consigo el ejercicio de esta facultad, en el sentido de que se propicie un activismo judicial y traen a colación el caso de una actuación en que un juez pide la intervención del Tribunal Constitucional y designa mandatario y abogado patrocinante, lo cual naturalmente desvirtúa, pareciera, el interés con que debe actuar, porque cuando es una parte lo hace en protección de intereses subjetivos. En cambio, cuando el juez requiere, se presume que decide actuar por un interés superior, la supremacía constitucional y la indemnidad de la Carta Fundamental. Luego, respecto de otra exigencia que constituye un requisito de apreciabilidad que me pareció interesante, es que al existir la gestión pendiente ante el Tribunal Ordinario Especial, los investigadores puntualizan que no importa el órgano que esté conociendo de la gestión, pero que sí esta debe exhibir naturaleza judicial, y por lo tanto excluyen las de orden administrativo, aunque observan que se ha estimado que la presión de gestión pendiente resulta sí suficientemente amplia, como por ejemplo para incluir en ella procesos de carácter disciplinario, pero que tienen sí una connotación de ejercicio de funciones jurisdiccionales. Y entonces citan el caso de la Tesorería General de la República como órgano administrador cuando no ejerce funciones jurisdiccionales y consideran que las actuaciones que allí se verifiquen no son base suficiente para considerar que se está ante la gestión pendiente. Y después también precisan que va a bastar para entender que hay gestión pendiente con la sola presentación de la demanda, aún sin notificar, o con la simple solicitud ante el órgano jurisdiccional, por ejemplo, una medida precautoria. Después, dan cuenta de que se debe tener particular cuidado que la impugnación genérica de cuerpos legales completos, porque obviamente no es ella admisible, o cuando solicita la inaplicabilidad de una norma constitucional. Es un error, dicen, plantear las normas constitucionales como parámetro y objeto de control a la vez. Pero esto me parece a mí que debe ser analizado o investigado un poco más para hacerse cargo de quienes han venido sosteniendo de que hay normas inconstitucionales, es decir, normas dentro de la Constitución que pugnan con ella, y por lo tanto, si así fuere, ¿quién las controla? Esa es una cuestión respecto de la que pareciera que para la próxima versión debieran examinar y tomar alguna posición. Es interesante, de otro lado, observar que dejan o ponen de manifiesto de forma muy clara que existe una línea muy delgada, muy fina entre la facultad del juez del fondo y de los jueces constitucionales en la fase de control de admisibilidad, porque naturalmente no estamos acá en el caso de la definición o la sentencia de fondo que el tribunal dicte. Y señalan que para efectuar ese análisis el Tribunal Constitucional o las salas que le correspondan tienen que tener un contacto prudente y adecuado con los hechos de la causa y considerar que el precepto es aplicable en la medida que se den los supuestos fácticos o hipótesis contenidas en él. Pero previenen los investigadores lo delicado que es para el Tribunal Constitucional hacer este juicio de relevancia del precepto legal. Me llamó la atención
Otra observación que hacen respecto de la aplicación del precepto legal, en el punto en que se exige que resulte decisivo para la resolución de un asunto. Porque acá basta la sola probabilidad de que aquel pueda ser considerado en la decisión por el juez del fondo. Y sí dejan claro, lo que ya se había despejado anteriormente, que la impugnación puede dirigirse respecto de normas decisoriales y de normas ordenatorias líquidas, diferencia que la antigua línea jurisprudencial de la Corte Suprema no había considerado. Pero en relación a esto, me parece que el informe no da cuenta a cabal de ciertas situaciones en donde la aplicación del precepto legal puede estar discutida o la naturaleza de la acción de la aplicabilidad pase a confundirse como una vía de impugnación de la resolución judicial. Entonces, en este punto, lo que creo debieran investigar o estudiar con mayor profundidad es si recursos extraordinarios como ese recurso de queja pueden ser considerados a gestiones pendientes idóneas para a partir de allí sostener una impugnación en sede de inaplicabilidad de un determinado precepto legal, si se considera que el juez que falló una causa que es objeto de una queja se le reprocha haber cometido falta o abuso grave, y esta falta o abuso grave sería luego apoyar o se sustentaría en justamente la aplicación errónea del precepto legal o la aplicación del precepto legal que produce efectos contrarios a la Constitución, lo que vendría a declarar ex post el Tribunal Constitucional. Lo mismo creo que se debe investigar un poco más qué ocurre con la protección o gestión pendiente y el recurso de casación, aunque este es una materia que yo creo que ya ha venido quedando con la praxis superada desde que recientemente incluso una sala de la Corte Suprema ha solicitado que se declare inaplicable una ley para terminar con una canonjía que reciben algunas hijas de ex militares. Respecto de otra exigencia, de que hagan cuenta los investigadores que la impugnación esté fundada razonablemente, que es la causal más frecuentemente aplicada por el tribunal. Me parece acertado los criterios con que van haciendo la selección de los casos que se examinan. Y, bueno, aparte de que justifican la aplicación de esta causal a partir del rol de la presunción de constitucionalidad, es la base para sostener, y es nítida la clasificación que se va haciendo, de que debe ser declarado inadmisible la cuestión promovida cuando es un conflicto de mera legalidad, cuando la impugnación está referida a un conflicto de interpretación de ley, cuando constituye una forma encubierta de impugnar resoluciones judiciales, y van haciendo toda una clasificación que es muy pertinente. Pero quiero avanzar a una segunda reflexión, y la vinculo con el trabajo de Graciela Gómez, de Danilo Báez, de Leonardo Confré, sobre el debido proceso y su evolución en la doctrina y en la jurisprudencia nacional e internacional. Los autores transitan sobre el derecho al recurso, a la tutela judicial efectiva y sobre los elementos que integran un debido proceso según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así van examinando diversos casos seguidos en el sistema interamericano de derechos humanos, el caso, por ejemplo, Cantos con Argentina, donde se falló todo correspondiente a la sentencia del año 2011, donde se falló que la suma fijada por concepto de tasas judiciales pueden resultar contrarias al acceso a la justicia, en la medida que no sean razonables. Aluden también al derecho a la verdad, como obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad, a la independencia interna y externa y a la imparcialidad del tribunal, y destacan los recuerdos que se tienen que cumplir para garantizar tal independencia.
Dan cuenta también de la reserva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la división militar, que no debe alcanzar al juzgamiento de civiles, y hacen todo un conjunto de razonamientos para poder establecer las delimitaciones. Se refieren a la importancia del derecho a la defensa y a la asistencia gratuita, como el alcance de la presunción de inocencia, en cuanto comprende la obligación de tratar al imputado como inocente durante el proceso y mientras no se dicte sentencia. Y aquí formulan una apreciación en el sentido de que sostienen que esa presunción de inocencia, según se la considere en mayor o menor extensión, impacta en el tratamiento de la prisión preventiva, tema siempre tan actual. Y también se detienen en algo que ha venido cobrando importancia en nuestro sistema judicial, porque examinan el concepto del juzgamiento en un plazo razonable, y en este sentido dan cuenta de que para la determinación, para fijar el criterio de qué se da de entender por juzgamiento en un plazo razonable, ha de considerarse la complejidad del asunto, hay que tener presente la actividad procesal del interesado y de la conducta de las autoridades judiciales. Y citan el caso Las Palmeras, en que se consideró que el plazo de investigación era excesivamente breve para esclarecer hechos de un operativo policial con resultado de muerte, o el caso Salvador Chiriboga con Ecuador, en que la excesiva duración de los recursos, dicen, pendientes a nivel interno frente a una reclamación contra el Estado por la aplicación de un predio, se resolvió que afectaba la garantía del plazo razonable. Y decía que este era un tema actual, porque recientemente, en días pasados, hace no más de 10 días, la Corte Suprema aplicó esta norma y declaró en la sentencia que se debía absolver a aquel acusado en una causa penal en el sistema antiguo e inquisitivo en que se había citado para oír sentencia y habían transcurrido más de 3 años. Se estimó que si el tribunal no era capaz de dictar sentencia desde que había quedado la causa en estado en un plazo de 3 años, el resultado tenía que ser la absolución. Y después los investigadores prosiguen el examen de otras sentencias de la Corte Interamericana y se preguntan cuál es la influencia de esa jurisprudencia en la labor de nuestros jueces. Lo que me permite a mí conectar esa inquietud con el juicio crítico que me merece el denominado control de convencionalidad que parte minoritaria de la doctrina nacional reclama de nuestros tribunales. Materia en la cual voy a formular breves reflexiones. En el considerando 124 de la sentencia del caso Almonacilco del Estado de Chile, ¿qué es lo que dijo la Corte Interamericana? Y leo: la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte, intérprete último de la Convención. Eso dice el considerando 124, dictado en esta sentencia, en el caso de Almonacilco. O sea, el control de convencionalidad tendría entre sus características principales la siguiente. Primero, sería un control normativo que se verifica cotejando las disposiciones jurídicas internas y la normativa interamericana. Segundo, el parámetro de control estaría constituido por las normas contenidas
en la Convención, pero además por la jurisprudencia de la propia Corte, asignándole la Corte Interamericana a esta última, o sea, a la jurisprudencia, carácter de fuente formal de derecho. Tercero, de existir un conflicto normativo entre la normativa interna y la normativa interamericana, el mismo se resolvería a favor del corpus juris internacional, que estaría integrado no solo por las normas contenidas en pactos y convenciones internacionales, sino muy especialmente por la interpretación que de ellas hubiera hecho la Corte. Y cuatro, tal control normativo deberá ser efectuado por todos los órganos del Estado, entre ellos los jueces, pero estos especialmente estarían obligados y incluso tendrían que actuar de oficio en una suerte de control difuso de la convencionalidad. Esta doctrina que se contiene en este fallo del caso de Almonacid ya había sido enunciada en un voto de minoría en el año 2003 en un caso seguido contra Guatemala por el juez Sergio Ramírez y fue reiterada luego en el caso Atala, es decir, dos sentencias que nos afectan muy directamente. Por lo tanto, la Corte nos está diciendo a nosotros, mire, no solo tiene que aplicar la Convención, que es norma jurídica y por ende naturalmente usted tiene que interpretarla, sino que tiene que ser especialmente celoso de continuar o de seguir o de adscribirse a la interpretación que nosotros hemos hecho de esa norma. O sea, ha sido la propia Corte quien atribuye mayor jerarquía a la Convención y a la jurisprudencia americana que al resto de la normativa interna de los Estados, incluso por sobre las constituciones, y le asigna rango supraconstitucional a las normas y a la ratio decidente contenida en sus fallos. Esto me parece francamente un exceso y creo que bastan dos o tres razones para descartar absolutamente tan peregrina teoría. En Chile sabemos que el precedente no es obligatorio. La jurisprudencia no es fuente de derecho vinculante, salvo, diría yo, alguna sentencia de algunos casos que dicta el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuál sería la razón para reconocer de fuerza obligatoria a la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ni la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional pueden imponer sus reglas de decisión como normas obligatorias para los demás tribunales. Afecta a ello la independencia interna del juez. ¿Por qué entonces habría de reconocerse este efecto a las decisiones de la Corte? En tanto, incluso son meras argumentaciones. Además, en nuestro sistema la posibilidad jurisdiccional de aplicar o derogar una ley está compensada por una serie de garantías que protegen el efecto contramayoritario que ello supone. Lo que la Corte Interamericana parece pasar por encima al afirmar que el deber de los operadores jurídicos, de cualquier operador jurídico, de preferir la interpretación de la Corte y del corpus jurídico internacional, estableciendo, como ya lo decía, en el hecho de un control difuso de convencionalidad. En el fondo, la ley, que es expresión de la voluntad soberana en nuestro sistema constitucional, debiera ceder frente a reglas que fijan un grupo de jueces designados en un proceso que, además, desde el punto de vista de su legitimidad democrática, puede merecer ser reparo. Bueno, esta pregunta yo se la quiero formular a los investigadores, porque si han traído a colación todas estas sentencias que la examinan de la Corte Interamericana, tenemos que tener cuidado y dosificar el ingreso. No nos tenemos que marear por lo que nos están diciendo desde afuera y sostener de que acá cualquier juez va a poder prescindir de aplicar la ley a pretexto de que sigue la doctrina contenida en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una última reflexión, porque no me quiero extender, referida al tema de transparencia y acceso a la información pública. En Chile,
y eso se destaca muy claramente en el informe, se advierte un progresivo esfuerzo por darle a la transparencia la importancia que esta tiene y cómo se ha venido promoviendo el acceso a la información. Se aprecia también el incremento de la legitimidad que ha ido adquiriendo este órgano, que no está claro que es de su naturaleza jurídica, si un órgano administrativo o órgano jurisdiccional, que debiera quizás los investigadores también examinar. Y además se va observando un incremento en la litigiosidad en materia de transparencia. ¿Por qué? Me parece que se ha querido transitar hacia una sociedad muy abierta, muy cristalina, y ello siempre trae riesgos de invadir privacidad, siempre trae riesgos de querer protegerse frente a una observación desmedida. Y entonces, si la transparencia es buena, es como el cilantro, es buena pero no tanto. Y en ese sentido, este incremento de la litigiosidad que da cuenta el informe por el número de amparos de acceso a la información, decisiones del Consejo de la Transparencia que son reclamadas luego en sede de las Cortes, hay que intentar aquí hacer una mayor sistematización y especialmente ir observando de qué manera se puede buscar un equilibrio entre el interés público de conocernos, de saber qué se hace, pero a su turno de no invadir esferas privadas. Creo que el Tribunal Constitucional ha sido bien frecuente en esta materia. Hay muchas millas o kilómetros acumulados, no solamente estos casos, después vinieron los casos del subsecretario del Interior, el caso del ministro Larruleda, y se pretendía acceder hasta los correos electrónicos, que son una forma de comunicación, y el día de mañana, bueno, a los funcionarios públicos se les puede exigir que graben sus conversaciones telefónicas, porque como está reconocido un derecho de acceso a la información pública que algunos quieren ver ilimitado, a lo mejor hay que proveer una grabadora para que cualquiera quiera saber de qué se habló, por esa línea que todos los contribuyentes pagamos en las cuentas. Entonces, y no voy a extenderme, esta es una cuestión que creo va a significar en el año 2012, ya hay muchos casos y va a provocar probablemente varios conflictos futuros, de manera que a los investigadores se les plantea un desafío no menor. Yo quiero concluir señalando de que no puedo más que celebrar la perseverancia, la constancia. Es un trabajo intenso que se aprecia, y lo que realmente valoro es la coordinación, porque aquí hay una real sistematización, no se repiten temas ni tampoco fallos, y se simplifica muchísimo para el lector y para el operador jurídico, para quien se tiene que vincular con una temática específica, para quien quiere ir a presentar un requerimiento de la aplicabilidad del Tribunal Constitucional. Basta que lean este artículo y yo creo que les va a quedar muy claro qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Muchas gracias.